Señora, esa niña vivió conmigo en el orfanato, le dijo el carpintero a la millonaria sin saber que el calor de julio en Guadalajara era implacable cuando Sebastián Torres llegó a las 7 de la mañana al pequeño taller de carpintería donde había conseguido trabajo temporal en la colonia Analco. A sus 32 años, sus manos curtidas contaban la historia de 17 años trabajando la madera, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, la determinación inquebrantable de alguien que había crecido sin familia y que se había forjado solo en el mundo. El orfanato Casa del Niño Feliz en Tlaquepaque había sido su hogar desde los 4 hasta los 18 años, y aunque esos años le habían enseñado a ser autosuficiente, también le habían dejado un vacío que nunca había podido llenar completamente. Sebastián se lavó las manos en el lavabo del taller, sacó su termo con café aguado que había preparado en su cuartito rentado y comenzó a organizar las herramientas que había comprado con tanto sacrificio a lo largo de los años. Su cepillo de carpintero que mantenía afilado como bisturí, la escuadra de acero que jamás mentía, el nivel que había salvado cientos de trabajos y su sierra japonesa de dientes finos que le había costado 2 meses de ahorro, pero que valía cada peso. Ese día tenía que terminar la reparación de un escritorio antiguo para un cliente del centro de Guadalajara, y aunque el pago era modesto, necesitaba cada centavo para mantener su pequeño cuarto en la colonia Santa Tere y para seguir enviando algo de dinero al orfanato que lo había criado. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián había aprendido el oficio de la carpintería de don Refugio Mendoza, el encargado del taller del orfanato, quien había visto en aquel niño callado y observador un talento natural para trabajar la madera. «Mijo», le decía don Refugio mientras le enseñaba a leer las vetas de la madera, «un huérfano tiene que ser 2 veces mejor que los demás en lo que hace, porque no tiene apellido que lo respalde ni palancas que lo ayuden. Lo único que tienes es tu trabajo, y ese trabajo tiene que hablar por ti más fuerte que cualquier recomendación». Esas palabras se habían grabado en el corazón de Sebastián como si fueran mandamientos, y durante todos estos años había trabajado con una dedicación casi obsesiva para que cada mueble que reparaba o construía fuera una obra de perfección. No tenía familia que lo respaldara, no tenía contactos en la industria, no tenía capital para montar su propio taller, pero tenía sus manos y su orgullo profesional, y eso le había permitido sobrevivir digna aunque modestamente en una ciudad que no perdonaba a los que venían de abajo. Esa mañana de julio, mientras Sebastián lijaba meticulosamente la superficie del escritorio antiguo que estaba reparando, escuchó que alguien entraba al taller. Era don Arturo Zamora, el dueño del pequeño negocio, acompañado de una mujer elegante de unos 55 años que vestía un traje sastre color azul marino y llevaba el cabello perfectamente peinado en un chongo bajo. La mujer tenía esa presencia que solo viene con años de autoridad y éxito, pero sus ojos mostraban algo más, una mezcla de determinación y curiosidad que Sebastián no pudo descifrar de inmediato. «Sebastián», dijo don Arturo con su voz rasposa de fumador empedernido, «la señora Patricia Vera necesita hablar con un carpintero que sepa trabajar maderas finas. Le dije que tú eres el mejor que tengo, aunque seas el más joven». Sebastián dejó su lija sobre la mesa de trabajo y se limpió las manos en su delantal de lona antes de acercarse respetuosamente. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo servirle?» Patricia Vera lo observó con atención durante unos segundos, evaluándolo de la manera en que solo alguien acostumbrado a contratar personal puede hacerlo. Vio a un hombre joven pero con manos de artesano experimentado, ropa de trabajo limpia pero remendada con esmero y sobre todo una mirada directa y honesta que no pedía lástima pero tampoco se avergonzaba de su condición. «Necesito que alguien restaure una biblioteca antigua de nogal que perteneció a mi abuelo», explicó Patricia con voz clara y directa. «Es una pieza de principios del siglo XX. Tiene problemas estructurales en varios estantes y el acabado está muy deteriorado, pero es una pieza con valor sentimental enorme y necesito a alguien que la trate con el respeto que merece». Sebastián asintió, procesando mentalmente la información.
habitación. Nogal antiguo, problemas estructurales, acabado deteriorado, valor sentimental. Era exactamente el tipo de trabajo que le apasionaba, pero que también requería paciencia, conocimiento técnico avanzado y una sensibilidad especial hacia las piezas históricas. ¿Podría verla primero, señora? Para hacer un diagnóstico correcto, necesito examinar la pieza personalmente, ver el tipo de daño, entender cómo fue construida originalmente. Patricia sonrió levemente, complacida por la respuesta profesional. Por supuesto, ¿podría venir mañana a las 10 de la mañana? Vivo en el fraccionamiento Real del Bosque. Sebastián conocía la zona de nombre. Era uno de los fraccionamientos más exclusivos de Guadalajara, donde vivían empresarios, políticos y gente de dinero. Nunca había estado ahí, pero no se intimidó. Sí, señora, ahí estaré. ¿Me puede dar la dirección exacta? Patricia le entregó una tarjeta de presentación con su información. Sebastián la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su camisa de trabajo y regresó a su labor en el escritorio antiguo, sin saber que ese encuentro casual cambiaría completamente el rumbo de su vida. Al día siguiente, Sebastián tomó 2 camiones para llegar al fraccionamiento Real del Bosque. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada, como siempre hacía, y aprovechó para observar la zona. Casas enormes con jardines impecables, autos de lujo estacionados en las entradas, seguridad privada vigilando cada esquina. El contraste con su propia realidad era brutal, pero Sebastián había aprendido desde niño en el orfanato que la vergüenza por el origen propio era un lujo que no podía permitirse. Cargaba su caja de herramientas básicas, no porque esperara trabajar ese día, sino porque un buen carpintero nunca va a evaluar un trabajo sin sus instrumentos de medición y diagnóstico. Cuando el reloj marcó exactamente las 10, tocó el timbre de la casa que correspondía a la dirección de la tarjeta. Una empleada doméstica le abrió y lo condujo a través de una casa que parecía sacada de revista de decoración, hasta llegar a un estudio forrado de libreros donde Patricia Vera lo esperaba junto a una biblioteca monumental de madera de nogal que ocupaba toda una pared. Sebastián olvidó por completo dónde estaba en cuanto vio la biblioteca. Era una pieza magnífica, claramente hecha a mano por un maestro carpintero del siglo pasado, con tallas decorativas en las esquinas, molduras elaboradas y proporciones perfectas que hablaban de alguien que entendía no solo la técnica, sino también el arte de la carpintería. Pero también podía ver inmediatamente los problemas. Varios estantes se combaban peligrosamente bajo el peso de los libros. El acabado de barniz estaba agrietado y opaco en muchas secciones. Una de las puertas de vidrio no cerraba correctamente y había evidencia de ataque de polilla en algunas secciones de madera. «Es hermosa», dijo Sebastián con genuina admiración, acercándose para examinar la pieza más de cerca. «¿Me permite tocarla, señora?» Patricia asintió, intrigada por el respeto casi reverencial con que el joven carpintero se aproximaba al mueble. Sebastián pasó los siguientes 20 minutos examinando cada aspecto de la biblioteca con la meticulosidad de un cirujano. Sacó su linterna pequeña para inspeccionar las uniones, utilizó su escuadra para verificar si alguna sección se había salido de nivel, golpeó suavemente diferentes partes para escuchar el sonido de la madera y determinar si había daño interno, examinó cada talla decorativa en busca de grietas o faltantes. Patricia lo observaba en silencio, fascinada por la concentración absoluta del carpintero. No había prisa en sus movimientos, no había superficialidad en su inspección. Era como ver a un médico diagnosticando a un paciente enfermo, pero amado. Finalmente, después de su examen exhaustivo, Sebastián se volvió hacia Patricia con una expresión seria pero no desalentadora. «Señora Patricia, la buena noticia es que esta biblioteca se puede salvar completamente. La madera es nogal americano auténtico de primera calidad y aunque tiene problemas, la estructura básica está sólida». Patricia sintió un alivio genuino. ¿Y la mala noticia? No hay mala noticia como tal, pero es un trabajo que va a tomar tiempo. Los estantes que se están combando necesitan ser reforzados desde abajo con soportes adicionales que tienen que ser invisibles para no arruinar la estética. El acabado hay que quitarlo completamente porque ya está muy dañado, lijar toda la superficie suavemente para no perder las tallas y aplicar un acabado nuevo de múltiples capas. La puerta que no cierra
nueva, necesita ajuste en las bisagras y probablemente reemplazo del vidrio porque está astillado en una esquina. Y la polilla dejó túneles en 2 secciones que hay que tratar con químicos especializados y rellenar con injertos de madera del mismo tipo y color. Patricia procesaba la información cuidadosamente. ¿Cuánto tiempo tomaría todo eso? Sebastián hizo un cálculo mental rápido. Trabajando todos los días, entre 4 y 5 semanas. Es imposible hacerlo más rápido sin sacrificar calidad, y esta pieza merece que se haga bien. ¿Y el costo? Sebastián hizo números en su cabeza. Materiales, tiempo de trabajo, tratamientos especiales, su tarifa justa. 8,500 pesos, señora. Eso incluye todos los materiales, químicos para la polilla, barniz de calidad profesional y mi trabajo. Si encuentra algo adicional mientras trabajo, le aviso antes de hacerlo. Patricia casi sonrió ante el precio. Había consultado con otros restauradores que le habían cotizado entre 25 y 30,000 pesos por el mismo trabajo. Pero había algo en la manera metódica y respetuosa con que este joven carpintero había examinado la biblioteca de su abuelo, que le daba más confianza que todos los títulos universitarios de los otros restauradores. Está bien, acepto. ¿Cuándo puede empezar? Necesito 2 días para conseguir todos los materiales adecuados, señora. No voy a usar nada de segunda calidad en una pieza como esta. El lunes puedo empezar, si le parece bien. Patricia asintió, cada vez más impresionada por el profesionalismo del joven carpintero. Una pregunta, ¿necesita trabajar aquí o puede llevarse la biblioteca a su taller? Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. Lo ideal sería trabajar aquí, señora. Mover una pieza de este tamaño y en estas condiciones es riesgoso, podría causar más daño. Si me permite usar este espacio, puedo cubrirlo todo con lonas para proteger el resto de la habitación. Durante los siguientes días, Sebastián preparó meticulosamente todos los materiales que necesitaría. Compró barniz marino de la mejor calidad que pudo encontrar. Consiguió químicos especializados para tratamiento de polilla. Buscó en 3 madererías diferentes hasta encontrar pequeños pedazos de nogal que coincidieran con el tono de la biblioteca para hacer los injertos. Y hasta fabricó él mismo algunos instrumentos especiales que iba a necesitar para llegar a secciones difíciles sin dañar las tallas decorativas. El lunes por la mañana llegó puntual a la casa de Patricia Vera, cargando no solo su caja de herramientas, sino también 2 grandes bolsas con todos sus materiales. La empleada doméstica que le había abierto la primera vez, una señora mayor llamada Estela, lo condujo nuevamente al estudio y le dijo que la señora Patricia llegaría más tarde porque tenía reuniones de trabajo en la mañana. Sebastián agradeció, preparó su área de trabajo con lonas protectoras por todas partes, organizó sus herramientas y materiales con la precisión de un cirujano preparando su instrumental y comenzó con la fase 1 del proyecto: desmontar cuidadosamente todos los estantes móviles para poder trabajar en ellos individualmente. Lo que Sebastián no sabía es que Patricia Vera no era una señora rica común y corriente. Era la fundadora y directora general de Muebles Coloniales Vera, una empresa que había construido desde cero hacía 30 años y que ahora era una de las manufactureras de muebles finos más respetadas del occidente de México. Patricia había comenzado vendiendo muebles restaurados en un puesto del mercado de antigüedades de Tlaquepaque y a través de trabajo incansable, ojo excepcional para la calidad y habilidad para identificar tanto buenas piezas como buen personal, había construido un imperio que ahora facturaba 150 millones de pesos anuales. Pero el éxito no le había quitado su habilidad para reconocer talento genuino cuando lo veía, y había algo en ese joven carpintero que le recordaba a ella misma 30 años atrás. Determinación inquebrantable, orgullo profesional y esa hambre de hacer las cosas perfectamente bien que no viene de la educación formal, sino de algo mucho más profundo. Patricia había decidido probar realmente a Sebastián antes de revelar su verdadera identidad. La biblioteca de su abuelo realmente necesitaba restauración, así que no estaba mintiendo sobre eso, pero también era una prueba perfecta para evaluar el nivel técnico, la ética de trabajo y el respeto por piezas históricas del carpintero. Además, había mandado hacer una investigación discreta sobre Sebastián Torres a través de
su asistente personal. Los resultados la habían conmovido profundamente. Huérfano criado en casa del niño feliz en Tlaquepaque, sin familia conocida, historial laboral impecable en varios talleres de carpintería, referencias excelentes de todos sus empleadores anteriores, cero antecedentes penales o problemas legales, conocido en su colonia como trabajador, honesto y confiable. No bebía, no se drogaba, no tenía vicios más allá de su obsesión por hacer trabajo perfecto. Era exactamente el tipo de persona que Patricia siempre había buscado para su empresa, pero que casi nunca encontraba. Talento excepcional, combinado con integridad incuestionable y hambre de superación. Durante la primera semana de trabajo, Patricia comenzó a llegar casualmente a casa mientras Sebastián trabajaba, siempre con el pretexto de revisar algo o buscar algún documento en su estudio. En realidad, quería observar al carpintero en acción sin que él se sintiera evaluado. Lo que vio confirmó todas sus impresiones iniciales. Sebastián trabajaba con una concentración casi meditativa. Cada movimiento era deliberado y preciso. No había prisa, pero tampoco desperdicio de tiempo. Cuando desmontaba los estantes, etiquetaba cada pieza con un sistema de numeración para poder reensamblarlos exactamente en el mismo orden. Cuando lijaba las superficies, lo hacía en dirección de la veta de la madera, nunca contra ella, y revisaba constantemente con su mano para sentir la suavidad antes de proceder con lijas más finas. Cuando aplicó el tratamiento químico contra la polilla, selló completamente las áreas afectadas con plástico para que los vapores no se dispersaran por la casa. Era profesionalismo puro. Un jueves por la tarde de esa primera semana, Patricia entró al estudio con 2 vasos de agua de Jamaica fría. Sebastián, tómese un descanso. Hace mucho calor y lleva horas trabajando. Sebastián, que estaba de rodillas lijando meticulosamente una de las molduras inferiores de la biblioteca, se levantó con una leve mueca de dolor por estar tanto tiempo en la misma posición. Muchas gracias, señora Patricia. Aceptó el vaso y bebió agradecido. Patricia notó que las manos del carpintero, aunque jóvenes, estaban marcadas por años de trabajo. Pequeñas cicatrices de astillas y cortes, callosidades en los puntos de presión, uñas cortas y limpias, pero manchadas permanentemente por barnices y tintes. Eran manos que contaban una historia de trabajo duro y constante. ¿Hace mucho que se dedica a esto?, preguntó Patricia, aunque ya conocía la respuesta por su investigación. 17 años, señora. Empecé a los 15 en el taller del orfanato donde crecí. Don Refugio, el maestro carpintero de allá, me enseñó todo lo básico. Después trabajé en varios talleres para aprender más técnicas. Patricia notó que Sebastián mencionaba el orfanato sin vergüenza, pero también sin dramatismo, como un simple hecho de su biografía. ¿Y cómo terminó trabajando con don Arturo Zamora? Don Arturo es buena gente, me da trabajo cuando puede, pero es un taller pequeño y no siempre hay chambas. Por eso tomo trabajos independientes cuando aparecen, como este. Patricia asintió, procesando la información. Esta biblioteca está quedando hermosa. Tiene muy buen ojo para el detalle. Sebastián sonrió tímidamente. Es que es una pieza especial, señora. Quien la hizo originalmente era un maestro de verdad. Solo estoy tratando de devolverle su gloria original sin arruinar su trabajo. Esa respuesta confirmó algo que Patricia había sospechado. Sebastián no solo era técnicamente competente, tenía esa sensibilidad especial que separaba a los artesanos de los simples trabajadores. Entendía que su trabajo era preservar y honrar el trabajo de otros maestros que habían venido antes que él. Esa humildad combinada con orgullo profesional era extraordinariamente rara. Al final de la segunda semana, la biblioteca estaba completamente desmontada. Todas las piezas habían sido tratadas contra polilla, los estantes reforzados con soportes invisibles que Sebastián había fabricado específicamente para este trabajo, y todas las superficies lijadas hasta una suavidad de seda. Ahora venía la parte más delicada y visible, el acabado. Sebastián había elegido trabajar con un barniz marino transparente de alta calidad que protegería la madera, pero dejaría visible su hermosa veta natural y su color rico. Aplicaría 6 capas delgadas, lijando suavemente entre cada capa, un proceso que tomaría casi 2 semanas por los tiempos de secado. Durante esas 2 semanas finales, Patricia intensificó sus visitas casuales al
estudio. En realidad, había comenzado a disfrutar genuinamente las conversaciones con Sebastián. El joven carpintero tenía una manera de ver el mundo que ella encontraba refrescante, sin cinismo, pero tampoco con ingenuidad, con orgullo por su trabajo, pero sin arrogancia, con ambiciones, pero también con realismo. Una tarde, mientras Sebastián aplicaba meticulosamente la cuarta capa de barniz con una brocha de cerdas naturales que había costado casi 500 pesos, pero que daba un acabado incomparable, Patricia le preguntó sobre sus planes futuros. ¿Alguna vez ha pensado en tener su propio taller, Sebastián? El carpintero dejó de trabajar por un momento y miró hacia la ventana con expresión pensativa. Todo el tiempo, señora Patricia. Es mi sueño, pero para eso necesito capital, un local, herramientas industriales, stock de madera, permisos, todo eso. Vengo ahorrando desde hace años, pero entre la renta, la comida y que siempre trato de mandar algo de dinero al orfanato para que ayuden a los chavos que están allá, pues es difícil juntar lo suficiente. Patricia sintió una punzada en el corazón al escuchar que Sebastián, a pesar de sus propias dificultades económicas, seguía ayudando al orfanato donde había crecido. ¿Por qué sigue mandando dinero al orfanato? Ya no vive ahí. Sebastián volvió a su trabajo, aplicando el barniz con movimientos largos y uniformes. Porque sé lo que es estar ahí, señora. Sé lo que significa cuando llega una donación que permite comprar libros nuevos, o arreglar algo que está roto, o hacer una fiesta de Navidad decente para los chavos. No puedo mandar mucho, pero aunque sean 500 pesos al mes, sé que ayudan. Patricia tuvo que voltearse para que Sebastián no viera las lágrimas que se habían formado en sus ojos. En su industria había conocido cientos de empresarios, proveedores y empleados, muchos con títulos universitarios, muchos con conexiones familiares, muchos con capital inicial regalado por sus padres, pero raramente había conocido a alguien con la calidad humana de este joven carpintero huérfano que, a pesar de tener tan poco, todavía encontraba la manera de ayudar a otros. Al final de la cuarta semana, la biblioteca estaba terminada. Sebastián había aplicado las 6 capas de barniz, cada una lijada suavemente con lija finísima de grano 400 entre capas, y el resultado era simplemente espectacular. La madera de nogal brillaba con un lustre profundo que parecía venir de dentro de la madera misma. Todas las tallas decorativas se veían perfectamente definidas. Los estantes reforzados soportaban el peso sin el menor combamiento. La puerta reparada cerraba con un clic satisfactorio y no había ni el más mínimo rastro de daño por polilla. Era como si la biblioteca hubiera viajado en el tiempo desde 1920 hasta 2024 sin envejecer un solo día. Patricia convocó a varios miembros de su familia para que vieran el trabajo terminado, incluyendo a su hija Mariana, de 26 años, quien estudiaba diseño de interiores y trabajaba en la empresa familiar. Cuando Mariana vio la biblioteca restaurada, se quedó literalmente sin palabras. «Mamá, esto es arte puro. ¿Quién hizo este trabajo?» «Él», dijo Patricia señalando a Sebastián, quien estaba limpiando sus herramientas en una esquina del estudio. «Sebastián Torres, un maestro carpintero». Mariana se acercó a Sebastián con los ojos brillantes de admiración genuina. «Señor Torres, esto es increíble. Trabajo con restauradores todo el tiempo en mi área y nunca había visto un acabado tan perfecto. ¿Dónde estudió restauración?» Sebastián sonrió con cierta timidez. «No estudié formalmente, señorita. Aprendí trabajando, de maestros carpinteros que me enseñaron sus técnicas». Mariana volteó a ver a su madre con una expresión que claramente decía: «Tenemos que contratarlo». Pero Patricia le hizo un gesto discreto de que esperara. Todavía no era el momento de revelar sus planes. Esa tarde, después de que todos se habían ido y solo quedaban Patricia y Sebastián en el estudio, llegó el momento de ajustar cuentas. Sebastián presentó su factura detallada, 8.500 pesos exactos, como había cotizado, con cada gasto itemizado transparentemente. Patricia sacó su chequera, pero en lugar de escribir la cantidad acordada, escribió 15.000 pesos. «Señora, hay un error», dijo Sebastián inmediatamente. «Acordamos 8.500. «No hay error, Sebastián. Los 6.500 adicionales son por la calidad excepcional del trabajo. Este no es un trabajo de 8.500 pesos. Es un trabajo de 30.000 pesos fácilmente. Pero voy a respetar
aceptar el precio que usted cotizó porque sé que es un hombre de palabra. El extra es un reconocimiento justo a su nivel de maestría. Sebastián quiso protestar, pero Patricia levantó la mano. No es caridad, Sebastián, es justicia. Su trabajo vale eso y más. Sebastián aceptó el cheque con una mezcla de gratitud y orgullo. Era más dinero del que había ganado en un solo trabajo en toda su vida. Muchas gracias, señora Patricia. De verdad, esto significa mucho para mí. Patricia lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo sentir ligeramente incómodo. Sebastián, ¿puedo hacerle una pregunta directa? Claro, señora. Si tuviera la oportunidad de trabajar para una empresa grande, con acceso a las mejores herramientas, buenos proyectos, salario estable, ¿estaría interesado? Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. ¿De verdad, señora? Pues claro que sí. Pero las empresas grandes normalmente no contratan gente como yo. Quieren carpinteros con estudios técnicos, certificaciones, papeles que yo no tengo. Patricia sonrió misteriosamente. A veces las empresas más inteligentes saben reconocer el talento verdadero, aunque no venga con papeles. Esa noche, Patricia no pudo dormir pensando en cómo manejar la situación. Había tomado la decisión de ofrecerle trabajo a Sebastián en su empresa, pero quería hacerlo de la manera correcta. No quería que sintiera que era caridad. Necesitaba que ganara la posición por mérito absoluto para que sus futuros colegas lo respetaran y él mismo se sintiera confiado en su papel. Al día siguiente llamó a su gerente de producción, un hombre de 50 años, llamado Jorge Medina, que llevaba 20 años trabajando en la empresa y que era conocido por sus estándares extremadamente altos. Jorge, necesito que hagas algo para mí. Mañana va a llegar un carpintero a la planta. Se llama Sebastián Torres. Quiero que le hagas la prueba más difícil que tengas, sin darle ningún trato especial. Si pasa, lo contratas como maestro carpintero. Si no pasa, lo mandas a casa con una compensación por su tiempo, pero sin trabajo. Jorge Medina había visto cientos de carpinteros en sus 20 años manejando la producción y había desarrollado un olfato casi infalible para identificar a los verdaderamente buenos de los que solo hablaban bien. Cuando Patricia le dijo que había encontrado un carpintero excepcional, su primera reacción fue de escepticismo profesional. En su experiencia, los carpinteros realmente excepcionales ya estaban trabajando para las mejores empresas o tenían sus propios talleres prósperos. Pero si la jefa lo pedía, él haría la prueba con mente abierta, pero con estándares implacables. Patricia llamó a Sebastián esa misma tarde. Sebastián, ¿recuerda que le pregunté si estaría interesado en trabajar para una empresa grande? Sí, señora Patricia. Bueno, pues conseguí que lo consideraran en una empresa muy seria de muebles finos, pero tiene que pasar una prueba técnica. Si está interesado, presente mañana a las 8 de la mañana en esta dirección. Le dio la dirección de su propia fábrica, pero no le reveló que era la dueña. Pregunte por el señor Jorge Medina, gerente de producción. Dígale que va de mi parte. Al día siguiente, Sebastián llegó a las instalaciones de Muebles Coloniales Vera a las 7:40 de la mañana. La fábrica ocupaba un complejo enorme en la zona industrial de Tlaquepaque, con edificios que parecían más modernos y organizados que cualquier lugar donde había trabajado antes. Cuando entró a la recepción y dijo que buscaba al señor Medina, la recepcionista hizo una llamada y en 5 minutos apareció un hombre de estatura media, complexión robusta y manos que evidenciaban décadas de trabajo manual. ¿Sebastián Torres? Sí, señor. Vengo de parte de la señora Patricia Vera. Jorge lo miró evaluadoramente de arriba a abajo. Está bien, sígueme. Vamos a ver qué sabes hacer. Lo condujo a través de la planta de producción y Sebastián sintió que sus ojos no daban abasto para ver todo. Decenas de carpinteros trabajando con maquinaria de última generación, pilas organizadas de maderas nobles de todo tipo, sistemas de extracción de polvo que mantenían el aire limpio, áreas de acabado con cabinas de rociado profesionales. Era como entrar a otro mundo. Jorge lo llevó a una sección apartada donde había preparado la prueba. Sobre una mesa de trabajo había un juego de comedor en miniatura, mesa, 4 sillas y un aparador, todo en escala 1.4, pero construido con las mismas técnicas y estándares que los muebles de tamaño real. Esta es la prueba, dijo Jorge sin rodeos. Este juego de comedor tiene 6 problemas diferentes de ensamblaje, acabado y estructura.
ahora. Tu trabajo es identificar todos los problemas, explicar cómo los solucionarías y después solucionar al menos 3 de ellos. Tienes 4 horas. Las herramientas que necesites están en ese gabinete. Empiezas ahora. Sin decir más, Jorge sacó un cronómetro, presionó el botón y se retiró a una distancia prudente para observar sin interferir. Sebastián respiró profundo y se acercó a la mesa de trabajo. Era una prueba ingeniosa y compleja. Los muebles en miniatura eran lo suficientemente pequeños para hacerlos en pocas horas, pero requerían exactamente el mismo nivel de precisión y técnica que las piezas de tamaño real. Cualquier error se magnificaría visualmente a esa escala reducida. Comenzó su examen sistemático. Primero una inspección visual general de cada pieza, luego un examen detallado con lupa de las uniones y acabados, después pruebas de estabilidad y resistencia. En 20 minutos había identificado los 6 problemas. Primero, la mesa tenía una pata que no estaba perfectamente a escuadra con el tablero, causando un pequeño tambaleo. Segundo, 2 de las sillas tenían uniones de espiga y mortaja que no estaban completamente asentadas, dejando gaps microscópicos pero visibles. Tercero, el acabado del aparador tenía piel de naranja en una sección, indicando que se había aplicado muy grueso o con la técnica incorrecta. Cuarto, una de las puertas del aparador no cerraba perfectamente porque las bisagras no estaban alineadas correctamente. Quinto, el tablero de la mesa tenía un área donde el encolado de las tablas no era perfecto, creando un escalón casi imperceptible, pero que se sentía al pasar la mano. Y sexto, las molduras decorativas de una silla estaban aplicadas con ligera desalineación. Sebastián pidió papel y lápiz y escribió un reporte detallado de cada problema identificado, explicando la causa técnica de cada uno y cómo lo solucionaría. Jorge leyó el reporte y su expresión de escepticismo comenzó a cambiar a sorpresa. El carpintero no solo había identificado correctamente los 6 problemas que él había introducido intencionalmente, sino que sus explicaciones técnicas eran precisas y sus soluciones propuestas eran exactamente las correctas. Está bien, dijo Jorge guardando el reporte. Identificaste todo correctamente. Ahora muéstrame cómo solucionarías 3 de los problemas. Tú eliges cuáles. Sebastián eligió estratégicamente la pata desalineada de la mesa porque demostraría su capacidad para trabajo de precisión estructural. Las uniones flojas de las sillas porque mostraría su conocimiento de técnicas tradicionales de ensamblaje. Y el problema de acabado del aparador porque evidenciaría su comprensión de los procesos de finishing. Durante las siguientes 2 horas y media, Jorge Medina observó uno de los despliegues de maestría carpintera más impresionantes que había visto en su carrera. Para corregir la pata desalineada de la mesa, Sebastián primero hizo mediciones milimétricas con calibrador digital, identificó exactamente dónde estaba el problema en la mortaja, desmontó la pata con paciencia para no dañar la madera, ajustó la mortaja con escofinas finísimas y volvió a ensamblar con precisión perfecta. Para las uniones flojas de las sillas, inyectó cola de carpintero de alta resistencia con una jeringa hipodérmica para alcanzar las áreas profundas. Usó abrazaderas especiales para aplicar presión uniforme sin dejar marcas y limpió meticulosamente cualquier exceso de cola antes de que secara. Para el acabado con piel de naranja, lijó suavemente solo el área afectada sin tocar las áreas buenas. Aplicó sellador con aerógrafo en capas delgadísimas y pulió hasta lograr un brillo uniforme que hacía invisible la reparación. Cuando Sebastián terminó, todavía le quedaban 20 minutos del tiempo asignado. Jorge inspeccionó las 3 reparaciones con lupa, nivel digital y calibrador. Eran perfectas. No solo había solucionado los problemas, lo había hecho con un nivel de precisión que Jorge solo había visto en los mejores maestros carpinteros europeos que ocasionalmente contrataban como consultores. ¿Dónde aprendiste a trabajar así?, preguntó Jorge sin poder disimular su admiración. De varios maestros, señor. Don Refugio Mendoza me enseñó lo básico en el orfanato donde crecí. Después trabajé con don Salvador Ruiz en Tonalá. Él me enseñó técnicas tradicionales de ensamblaje. Luego con don Fernando Arias en el centro de Guadalajara. Él era un perfeccionista del acabado. He tratado de aprender algo de cada maestro con quien trabajo. Jorge asintió, entendiendo perfectamente. Los mejores carpinteros
solos, no venían de escuelas, venían de años de aprendizaje con maestros exigentes. Esa tarde, Jorge llamó directamente a Patricia a su oficina corporativa. Jefa, no sé dónde encontró a ese carpintero, pero es extraordinario. Hizo la prueba completa perfectamente y su nivel técnico es superior al de nuestros 3 mejores maestros actuales. Necesitamos contratarlo inmediatamente y le sugiero que lo ponga directo como maestro de segunda, con posibilidad de ascender a maestro de primera en 6 meses si mantiene ese nivel. Patricia sonrió al teléfono, sintiendo una satisfacción profunda. ¿Tan bueno es? Jefa, en 20 años acá, he visto tal vez 5 o 6 carpinteros de ese nivel. Si no lo contratamos nosotros, cualquier competencia que lo vea va a hacer lo imposible por robárnoslo. Y otra cosa, tiene una humildad y una ética de trabajo que no se ve seguido. No alardeó, no hizo show, simplemente hizo su trabajo con excelencia callada. Patricia respiró satisfecha. Su instinto había sido correcto. Al día siguiente, Patricia citó a Sebastián en su oficina corporativa. Le había dicho que la jefa de la empresa quería conocerlo después de su prueba exitosa. Cuando Sebastián llegó al edificio corporativo de Muebles Coloniales Vera, en el centro de Guadalajara, y vio el nombre de la empresa en letras enormes en la fachada, comenzó a entender que algo más grande estaba pasando. La recepcionista lo dirigió al piso ejecutivo, donde una secretaria lo condujo a una oficina impresionante con vista panorámica de la Catedral de Guadalajara. Y ahí, sentada detrás de un escritorio de caoba maciza con incrustaciones de nácar, vestida con un traje ejecutivo que proyectaba autoridad absoluta, estaba Patricia Vera. Sebastián tardó varios segundos en procesar la información, su cerebro tratando de reconciliar a la señora Patricia de la casa en Real del Bosque con la evidente CEO de una empresa importante que tenía frente a él. Señora Patricia, ¿usted es la dueña de esta empresa? Patricia sonrió con calidez, pero también con una pizca de picardía. Fundadora y directora general, sí. Siéntate, por favor, Sebastián. Tenemos mucho de qué hablar. Sebastián se sentó lentamente en una de las sillas frente al escritorio, todavía tratando de procesar todo. Usted me engañó. No te engañé, simplemente no te dije toda la verdad desde el principio, y lo hice por una razón muy importante. Patricia se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas detrás de su espalda, mirando hacia la catedral. Sebastián, fundé esta empresa hace 30 años desde cero absoluto. Empecé comprando y restaurando muebles usados que vendía en el mercado de Tlaquepaque. No tenía capital, no tenía conexiones familiares, no tenía título universitario. Lo único que tenía era mi capacidad de trabajar como animal, mi ojo para reconocer calidad y mi determinación de construir algo significativo. Hoy esta empresa factura 150 millones de pesos al año. Empleamos a 180 personas directamente y somos proveedores de hoteles de lujo, residencias de alto nivel y oficinas corporativas en todo el occidente del país. Pero a pesar de todo ese crecimiento, el desafío más grande que enfrento constantemente es encontrar personal con verdadero talento y verdadera integridad. Patricia se volvió para mirar directamente a Sebastián. Cuando te vi trabajar en mi biblioteca, supe inmediatamente que habías encontrado algo especial. No solo tus manos, que claramente son de maestro, sino tu actitud, el respeto por la pieza histórica, la honestidad de tu cotización cuando podrías haber cobrado mucho más viendo la zona donde vivo, la meticulosidad obsesiva de tu trabajo. Eso no se enseña en ninguna escuela, eso se trae en el alma. Sebastián escuchaba en silencio, abrumado por la situación, pero también comenzando a entender hacia dónde iba esto. Por eso inventé esa historia de estar buscando una oportunidad para ti en una empresa grande. Ya eras mi primera opción, pero necesitaba asegurarme y necesitaba que ganaras tu posición por mérito absoluto para que nadie, incluido tú mismo, pudiera dudar de que te la ganaste completamente. Patricia regresó a su escritorio y abrió una carpeta que tenía preparada. Jorge Medina, mi gerente de producción, me dice que eres el mejor carpintero que ha visto en 20 años. Dice que tu nivel técnico es superior al de nuestros actuales maestros, y eso me dice todo lo que necesito saber. Patricia sacó un contrato de la carpeta y lo puso frente a Sebastián. Te estoy ofreciendo un puesto como maestro carpintero de segunda categoría en nuestra división
división de muebles finos. El salario es de 18,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad que pueden agregar otros 3 a 5,000. Tienes acceso completo a toda nuestra maquinaria y materiales, seguro social completo, vacaciones pagadas y oportunidad de ascender a maestro de primera en 6 meses si mantienes el nivel que demostraste ayer. Sebastián miraba el contrato sin poder creer lo que estaba leyendo. 18,000 pesos mensuales era más del doble de lo que había ganado en su mejor mes trabajando independientemente. Con bonos podría llegar a 23,000. Era dinero que cambiaría completamente su vida. Señora Patricia, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero luchaba por mantenerlas contenidas. Es lo que mereces, Sebastián, pero hay algo más que quiero decirte. Patricia se sentó frente a él, con una expresión que mezclaba seriedad con calidez maternal. Investigué tu background. Sé que eres huérfano. Sé que creciste en casa del niño feliz. Sé que no tuviste las ventajas que muchos otros tienen. Pero también sé que a pesar de todo eso, te convertiste en un maestro de tu oficio, que mantienes una ética de trabajo impecable y que incluso mandas dinero al orfanato, aunque tú mismo tengas dificultades económicas. Sebastián se sorprendió de que supiera todo eso. Eso me dice que no solo eres un carpintero excepcional, eres una persona excepcional, y eso es aún más raro y más valioso. Patricia continuó con voz más suave. Yo entiendo lo que es construirse desde cero, Sebastián. Yo entiendo lo que es que la gente te mire diferente porque no tienes apellido importante o porque no vienes del lado correcto de las vías. Pero también aprendí que esas dificultades, si no te destruyen, te forjan en acero. Y tú eres de acero, hijo. La palabra hijo hizo que algo se rompiera dentro de Sebastián. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. En 32 años de vida, ninguna figura materna le había dicho hijo, con esa mezcla de orgullo y cariño genuino. Patricia notó su emoción y dejó que procesara todo sin presionarlo. Después de varios minutos, Sebastián logró recuperar el control. Señora Patricia, acepto su oferta y le prometo que no se va a arrepentir. Voy a trabajar como si cada mueble que haga fuera para usted personalmente. Eso es exactamente lo que espero, Sebastián. Pero no lo hagas por mí. Hazlo por ti, por tu orgullo profesional, por demostrarle al mundo que el talento y la integridad siempre encuentran su camino. Patricia extendió su mano para estrechar la de Sebastián, sellando el acuerdo. Bienvenido a Muebles Coloniales, Vera. Empiezas el lunes. Sebastián salió de esa oficina caminando en las nubes. En su bolsillo llevaba una copia del contrato firmado y un adelanto de 5,000 pesos que Patricia había insistido en darle para que te compres herramientas personales de mejor calidad. Mientras caminaba por las calles del centro de Guadalajara hacia la parada del camión que lo llevaría de vuelta a su cuarto en Santa Teré, no podía dejar de sonreír. Su vida acababa de cambiar completamente. Esa noche, en su cuartito pequeño con el techo bajo y las paredes delgadas, Sebastián se arrodilló junto a su cama, algo que no había hecho desde que era niño en el orfanato, y dio gracias genuinas por esta oportunidad que sentía que no se merecía, pero que estaba determinado a honrar con cada fibra de su ser. El lunes por la mañana, Sebastián llegó a la planta de Muebles Coloniales Vera a las 7:40, 20 minutos antes de su hora oficial de entrada. Jorge Medina ya lo esperaba para darle el tour completo y presentarlo al equipo. La división de muebles finos, donde trabajaría Sebastián, tenía 12 carpinteros, todos con años de experiencia y todos inicialmente algo escépticos de tener a un compañero nuevo que había entrado directamente como maestro de segunda, saltándose los escalones usuales de aprendiz y oficial. Jorge entendía esa dinámica y sabía que Sebastián tendría que ganarse el respeto del equipo con trabajo, no con palabras. Muchachos, anunció Jorge durante la junta matinal, les presento a Sebastián Torres. A partir de hoy trabaja con nosotros como maestro de segunda. La jefa lo trajo personalmente después de ver su trabajo, así que denle la oportunidad de demostrar de qué está hecho. Las reacciones fueron mixtas. Algunos, como don Rafael Medina, un carpintero veterano de 25 años en la empresa, mostraron bienvenida cautelosa. Otros, como Miguel Ángeles, fueron abiertamente dudosos, y unos pocos, como Ernesto Valdés,
Valdés decidieron adoptar una postura de «te vamos a estar vigilando». El primer proyecto que le asignaron a Sebastián fue una prueba deliberada, una cómoda estilo Luis XV con frentes de cajón tallados, trabajo de marquetería y acabado a muñeca, técnica tradicional de aplicar barniz con almohadilla de algodón que requiere años de práctica para dominar. Era exactamente el tipo de pieza que separaba a los maestros reales de los que solo tenían el título. Sebastián examinó los planos, estudió la muestra de referencia y comenzó a trabajar sin aspavientos ni comentarios. Durante las siguientes 2 semanas, sus compañeros carpinteros observaron discretamente su progreso. Lo que vieron gradualmente cambió su escepticismo inicial. La manera como Sebastián tallaba las molduras decorativas mostraba años de práctica. Cada corte era preciso, cada curva fluida, no había titubeos ni correcciones. Su trabajo de marquetería, donde tenía que incrustar piezas minúsculas de diferentes maderas para crear patrones geométricos, era de precisión casi microscópica. No había gaps entre las piezas, no había errores de alineación. Cada sección encajaba perfectamente con la siguiente. Y cuando aplicó el acabado a muñeca, lo hizo con una técnica que hasta don Rafael, quien era considerado el mejor en esa técnica en toda la planta, tuvo que reconocer como superior. «Oye, cabrón», le dijo don Rafael una tarde mientras observaba a Sebastián trabajar, «¿dónde aprendiste a hacer acabado a muñeca así? Ese nivel yo nomás lo había visto en maestros europeos». Sebastián sonrió sin dejar de trabajar. «Don Fernando Arias en el centro me enseñó, don Rafael. Me tenía practicando 6 horas diarias durante meses hasta que le saliera perfecto». Don Rafael asintió con respeto. Conocía de nombre a Fernando Arias, un maestro legendario ya retirado que había sido considerado el mejor finisher de Guadalajara en su época. Si este muchacho había entrenado con don Fernando, eso explicaba su nivel excepcional. La cómoda Luis XV quedó terminada en 3 semanas, y cuando Jorge Medina la inspeccionó, su comentario fue simple pero contundente. «Es trabajo de museo. Sebastián, eres el real deal». A partir de ese momento, el resto del equipo comenzó a aceptarlo completamente, y algunos incluso empezaron a pedirle que les enseñara técnicas específicas. Dentro de los primeros 6 meses en la empresa, Sebastián se había convertido en uno de los carpinteros más respetados y solicitados. Los clientes VIP específicamente pedían que sus piezas fueran hechas o supervisadas por el maestro Torres. Patricia observaba su progreso con satisfacción profunda, pero sin sorpresa. Sabía reconocer talento excepcional cuando lo veía, y Sebastián estaba confirmando absolutamente su apuesta inicial. Pero más allá del talento técnico, Patricia notaba algo más en Sebastián: su disposición a enseñar a otros, su paciencia con los aprendices más jóvenes, su humildad a pesar de su obvio talento superior. Tenía cualidades de líder natural, aunque él mismo probablemente no lo veía así. Un año después de haber entrado a la empresa, Patricia promocionó a Sebastián a maestro de primera con un salario de 26,000 pesos mensuales más bonos. Pero más importante, le dio un proyecto especial: supervisar la división de restauración de muebles antiguos, un área que la empresa estaba desarrollando para clientes de alto nivel que tenían piezas históricas valiosas. Fue en ese nuevo rol donde ocurrió algo que cambiaría nuevamente la vida de Sebastián de manera inesperada. Un martes por la tarde, una clienta nueva llegó a la planta para consultar sobre la restauración de un comedor antiguo estilo colonial que había heredado de su abuela. Patricia estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, así que Jorge Medina llamó a Sebastián para que atendiera a la clienta. Era una mujer de unos 35 años, elegantemente vestida, pero con una expresión de tristeza que Sebastián notó inmediatamente. Se presentó como Mónica Salazar, arquitecta, y explicó que estaba vendiendo la casa que había sido de su familia por 3 generaciones debido a problemas económicos, pero quería restaurar y vender el comedor antiguo para al menos recuperar algo del valor histórico de la pieza. Sebastián la escuchó atentamente y después le pidió fotos del comedor para hacer una evaluación preliminar. Mientras Mónica sacaba su teléfono para mostrarle las fotos, Sebastián notó algo que lo hizo quedarse helado. En la muñeca izquierda de la mujer había una pequeña cicatriz en forma de media luna, casi invisible, pero claramente visible para alguien que sabía qué buscar. Sebastián
tenía exactamente la misma cicatriz en su propia muñeca izquierda. Eran marcas que todos los niños de Casa del Niño Feliz recibían accidentalmente durante una actividad de carpintería que el orfanato hacía cada año con los niños de cierta edad. Un formón mal manejado en 1998 había marcado a casi 20 niños ese día. «Disculpe, señora», dijo Sebastián con voz temblorosa, «pero esa cicatriz en su muñeca, ¿cómo se la hizo?» Mónica miró su muñeca con sorpresa por la pregunta personal. «¿Esto? Me la hice cuando tenía como 7 años, en un orfanato donde viví temporalmente mientras mi familia atravesaba una crisis». «¿Por qué pregunta?» Sebastián levantó su propia muñeca izquierda, mostrando la cicatriz idéntica. «Porque yo estaba ahí el día que pasó eso. Casa del Niño Feliz en Tlaquepaque, 1998. Un formón mal afilado durante la clase de carpintería del maestro Don Refugio. Había como 20 de nosotros trabajando en taburetes pequeños cuando el formón se resbaló». Mónica se quedó completamente pálida. «No puede ser. ¿Tú estabas ahí?» Yo solo estuve en ese orfanato 6 meses. Mi papá había perdido su trabajo y mis padres nos dejaron a mi hermana y a mí ahí temporalmente hasta que pudieron recuperarse económicamente. Yo tenía 7 años, mi hermana tenía 5. Fue el periodo más horrible de mi vida». Sebastián sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Tu hermana? ¿Cómo se llamaba?» Mónica lo miró con ojos que comenzaban a llenarse de lágrimas. «Se llamaba Sofía». «¿Por qué?» «Porque yo me acuerdo de Sofía. Era una niña pequeña que lloraba todas las noches las primeras semanas, y yo a veces le llevaba mi almohada extra para que estuviera más cómoda. Ustedes se fueron después de unos meses y yo me quedé preguntándome si habían encontrado una familia que las adoptara». Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Mónica. «Nadie nos adoptó. Nuestros padres lograron salir adelante y vinieron por nosotras. Pero yo nunca olvidé ese lugar, y especialmente nunca olvidé a un niño mayor, creo que tenías como 10 años entonces, que fue amable conmigo y con mi hermana cuando nadie más lo era. No recordaba tu nombre, pero recordaba tu cara y especialmente tu bondad». Lo que siguió fue un reencuentro emocional donde Sebastián y Mónica se contaron sus historias de los últimos 25 años. Mónica había estudiado arquitectura, se había casado, tenía una hija de 5 años llamada Valeria, pero estaba atravesando un divorcio difícil y problemas económicos que la habían obligado a vender la casa familiar. Sebastián le contó su propia historia, cómo se había quedado en el orfanato hasta los 18, cómo había aprendido carpintería, sus años de lucha y finalmente su encuentro con Patricia Vera, que había cambiado su vida. Cuando Mónica se enteró de que Sebastián ahora era maestro de primera en una empresa importante, se sintió genuinamente feliz por él. «Siempre supe que ese niño amable del orfanato llegaría lejos», dijo con una sonrisa a través de las lágrimas. Sebastián examinó las fotos del comedor de Mónica y determinó que necesitaba ver la pieza en persona para dar una cotización precisa. Esa tarde, después de su turno, fue a la casa que Mónica estaba vendiendo en la colonia americana. El comedor era efectivamente una pieza colonial auténtica de principios del siglo XX, en roble macizo, con tallas elaboradas, pero estaba en condiciones deplorables. El acabado completamente destruido, varias patas agrietadas y uno de los estantes internos del aparador completamente roto. Era un trabajo considerable. Sebastián hizo números mentalmente: materiales, tiempo, complejidad del trabajo. Una restauración completa costaría fácilmente 15,000 pesos. Pero cuando vio la expresión de Mónica, quien claramente estaba angustiada por su situación económica, Sebastián tomó una decisión. «Mónica, esto va a sonar extraño, pero voy a restaurar este comedor sin cobrarte». Mónica protestó inmediatamente. «No, Sebastián, no puedo aceptar eso. Es tu trabajo, tu tiempo». «Espera, déjame explicarte. Tú y tu hermana fueron amables conmigo en un momento cuando yo era un niño solo y asustado en ese orfanato. Ustedes no tenían obligación de serlo, pero lo fueron. Esto es mi manera de pagar esa bondad 25 años después». Mónica quiso seguir protestando, pero Sebastián levantó la mano. «Además, esto no es solo por ti, es por tu hija, Valeria. Cuando vendas este comedor restaurado, el dinero que saques puede ayudarla a ella. Los niños no tienen culpa de los problemas de los adultos y merecen que los protejamos». Eso último convenció a Mónica, quien aceptó entre lágrimas de gratitud.
gratitud. Durante las siguientes 3 semanas, Sebastián trabajó en el comedor de Mónica durante sus tardes libres y fines de semana. Cuando Patricia Vera se enteró del proyecto paralelo de Sebastián y de la historia detrás de él, no solo dio su aprobación, sino que le dijo que podía usar los materiales de la empresa sin costo. Sebastián, lo que estás haciendo es exactamente el tipo de cosa que hace que me sienta orgullosa de tenerte en esta empresa. Usa lo que necesites. El comedor restaurado quedó espectacular. Sebastián no solo reparó todos los daños estructurales, sino que aplicó un acabado usando técnicas tradicionales de goma laca que devolvió a la madera su brillo y profundidad originales. Cuando un tasador independiente evaluó la pieza terminada, la valoró en 55,000 pesos, suficiente para que Mónica pudiera usarlo como pago inicial en un departamento más pequeño pero digno para ella y su hija, evitando así tener que mudarse a una zona peligrosa como había temido. El día que Mónica vino a recoger el comedor restaurado, trajo a su hija Valeria para que conociera a Sebastián. «Mi hija», le dijo a la niña, «este señor es como familia. Él me ayudó cuando yo era niña y ahora nos está ayudando a ti y a mí. Quiero que siempre lo recuerdes». La pequeña Valeria, con sus 5 años de inocencia, miró a Sebastián y le dijo algo que lo dejó sin palabras. «Mi mami dice que tú eres un ángel que aparece cuando la gente buena lo necesita». Sebastián se arrodilló para estar a la altura de la niña y le dijo suavemente: «No soy un ángel, Valeria. Soy solo alguien que recibió ayuda cuando la necesitaba y ahora trata de ayudar a otros cuando puede. Cuando crezcas, espero que tú hagas lo mismo». Mónica y Sebastián mantuvieron contacto después de eso y ella se convirtió en algo así como la hermana que él nunca había tenido. Patricia Vera observaba todas estas dinámicas con admiración creciente. Sebastián no solo era un carpintero extraordinario, era una persona extraordinaria cuyo éxito no lo había cambiado ni un ápice. Seguía siendo humilde, generoso y profundamente comprometido con ayudar a otros. Esas cualidades, combinadas con su talento técnico, lo hacían exactamente el tipo de persona en quien Patricia quería apoyarse para el futuro de su empresa. 2 años después del día en que Sebastián había empezado a trabajar en Muebles Coloniales Vera, Patricia lo llamó nuevamente a su oficina. «Sebastián, necesito hablar contigo sobre algo importante». Sebastián llegó preguntándose qué sería, esperando tal vez otro proyecto especial o una nueva responsabilidad. «Sebastián, voy a cumplir 60 años el próximo mes. He construido esta empresa desde cero durante 30 años y ha sido la pasión de mi vida, pero también estoy cansada. Quiero comenzar a retirarme gradualmente. Quiero viajar, quiero pasar tiempo con mis nietos, quiero disfrutar lo que construí». Patricia hizo una pausa para dejar que Sebastián procesara lo que estaba diciendo. «Pero no quiero vender la empresa a extraños. Esta empresa representa 30 años de mi vida y, más importante, representa el trabajo y las vidas de 180 familias que dependen de nosotros. No puedo simplemente vendérsela al mejor postor sin preocuparme por qué pasará con toda esa gente». Sebastián escuchaba atentamente, sin estar seguro hacia dónde iba esto, pero sintiendo que era algo muy serio. «He estado pensando mucho en quién podría eventualmente tomar las riendas de esta empresa. Necesita ser alguien que entienda el negocio desde dentro, alguien que respete nuestra cultura de calidad, alguien en quien mi equipo confíe y alguien que se preocupe genuinamente por la gente que trabaja aquí». Patricia miró directamente a los ojos de Sebastián. «Necesito que sea alguien como tú». Sebastián sintió que su corazón se detenía. «Señora Patricia, está diciendo, te estoy ofreciendo que te conviertas en socio minoritario de la empresa, Sebastián. 20% de participación para empezar, con opción a comprar otro 30% en los próximos 10 años si las cosas van bien». La magnitud de lo que Patricia estaba proponiendo era casi incomprensible. «Pero señora, yo no tengo capital para comprar acciones de una empresa que factura 150 millones al año. No necesitas comprarlo con dinero, Sebastián. Te lo has ganado con tu trabajo, con tu lealtad, con tus valores y con tu capacidad demostrada de liderazgo. Los papeles dirán que es una venta de acciones, pero yo sé y tú sabes que te lo ganaste». Patricia abrió una carpeta y mostró documentos ya preparados por sus abogados. «Además, no te estoy proponiendo que manejes la empresa solo. Yo me quedaré como socia mayoritaria y CEO, por lo
los próximos 5 años mínimo. Tú serás director de operaciones. Aprenderás todos los aspectos del negocio que aún no conoces y gradualmente irás tomando más responsabilidad a medida que yo me voy retirando. Y mi hija Mariana será directora comercial. Los tres juntos manejaremos la empresa. Sebastián se quedó en silencio durante varios minutos, mirando los documentos sin realmente leerlos, tratando de procesar la inmensidad de lo que estaba pasando. De carpintero sin hogar estable a socio de una empresa de 150 millones de pesos en 2 años. Era un salto que parecía imposible, pero Patricia Vera no hacía ofertas que no pudiera cumplir. Señora Patricia, yo no estudié administración, no tengo idea de cómo manejar el lado de negocios de una empresa así. Se aprende, Sebastián, igual que aprendiste carpintería. Yo te voy a enseñar. Tendremos capacitación formal. Vas a trabajar con contadores y abogados. El conocimiento técnico del negocio tú ya lo tienes mejor que nadie. El resto son herramientas que se aprenden. Lo que no se aprende es la integridad, el compromiso, la capacidad de inspirar respeto y lealtad en un equipo. Eso no viene en libros de texto. Eso se trae en el carácter. Y tú lo traes. Sebastián extendió su mano temblorosa para estrechar la de Patricia. Acepto, señora Patricia, y le juro que voy a honrar esta confianza con cada día de mi vida. Patricia tomó su mano, pero también lo atrajo en un abrazo maternal. Lo sé, hijo, por eso te lo estoy ofreciendo. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. En su departamento, que ahora rentaba en una zona decente de la colonia Chapalita, se quedó despierto toda la noche pensando en el camino recorrido. Desde el niño huérfano llorando de miedo en el orfanato, pasando por años de trabajo duro y sacrificio, hasta llegar a este momento increíble. Y todo había comenzado porque una mujer sabia llamada Patricia Vera había visto más allá de su apariencia humilde y había reconocido su talento y su carácter. Los siguientes 5 años fueron un torbellino de aprendizaje y crecimiento para Sebastián. Patricia cumplió su promesa de enseñarle todos los aspectos del negocio: finanzas, recursos humanos, ventas estratégicas, negociación con proveedores, manejo de crisis, expansión de mercados. Sebastián descubrió que tenía aptitud natural para el liderazgo. Su humildad genuina hacía que la gente confiara en él. Su historial de trabajo duro le daba credibilidad y su disposición a escuchar y aprender lo hacía efectivo en roles de gestión. Bajo el liderazgo conjunto de Patricia, Mariana y Sebastián, Muebles Coloniales Vera se expandió a nuevos mercados, abrió 2 nuevas plantas de producción en León y Querétaro y aumentó su facturación a 250 millones de pesos anuales. Pero más importante para Sebastián, la empresa bajo su influencia desarrolló un programa formal de aprendizaje para jóvenes carpinteros, especialmente enfocado en reclutar talento de orfanatos, casas hogar y contextos de vulnerabilidad. Si a mí me dieron oportunidad cuando no tenía nada más que mis manos y mi voluntad de trabajar, le dijo Sebastián a Patricia cuando propuso el programa, entonces nosotros tenemos la obligación de dar esas mismas oportunidades a otros. Patricia aprobó el programa inmediatamente y le asignó presupuesto significativo. En 5 años, el programa había reclutado y entrenado a 23 jóvenes carpinteros de contextos vulnerables, 18 de los cuales seguían trabajando exitosamente en la empresa. Uno de esos jóvenes fue un muchacho de 19 años, llamado Omar Gutiérrez, quien había salido de Casa del Niño Feliz el año anterior sin familia, sin recursos y sin claras perspectivas. Sebastián lo encontró trabajando en un semáforo vendiendo chicles, y cuando se enteró de que había estado en el mismo orfanato donde él creció, lo invitó a hacer la prueba para el programa de aprendices. Omar no solo pasó la prueba, sino que se convirtió en uno de los aprendices más dedicados y talentosos que el programa había visto. Sebastián tomó a Omar bajo su mentoría personal, enseñándole no solo técnicas de carpintería, sino también los valores que don Refugio Mendoza le había enseñado tantos años atrás en ese mismo orfanato: respeto por la madera, orgullo por el trabajo bien hecho y entender que cada mueble que haces lleva tu nombre para siempre, aunque nadie más lo sepa. 7 años después del día en que Sebastián había conocido a Patricia Vera restaurando su biblioteca, la empresa había crecido tanto que Patricia decidió que era momento
momento de hacer la transición completa. Ahora tenía 65 años y aunque seguía activa y lúcida, quería dedicar más tiempo a otras cosas en la vida. En una junta especial del Consejo Directivo, Patricia anunció su retiro como CEO y propuso que Sebastián tomara su lugar, manteniendo ella la posición de presidenta del consejo, pero sin responsabilidades operativas diarias. La junta aprobó unánimemente la propuesta. Sebastián Torres, el huérfano que había dormido en literas compartidas y comido en comedores institucionales durante sus primeros 18 años de vida, se convirtió en CEO de una empresa que para ese momento facturaba 300 millones de pesos anuales y empleaba a más de 300 personas. En su discurso de aceptación frente a todo el personal de la empresa reunido en la planta principal, Sebastián fue directo y honesto. Muchos de ustedes saben mi historia. Saben que crecí en un orfanato, que no tuve las ventajas que otros tuvieron, que llegué a esta empresa como un carpintero más buscando trabajo. Pero lo que tal vez no saben es que yo no llegué aquí solo. Llegué porque una mujer extraordinaria llamada Patricia Vera tuvo la visión de ver más allá de las apariencias y reconocer el talento donde otros no lo veían. Llegué porque maestros como Don Refugio, Don Fernando, Don Salvador y muchos otros se tomaron el tiempo de enseñarme su oficio. Llegué porque compañeros como Don Rafael, Jorge Medina y todos ustedes me aceptaron y me enseñaron lo que no sabía. Hizo una pausa para controlar su emoción. Mi compromiso con ustedes es simple. Voy a dirigir esta empresa con los mismos valores con que aprendí a trabajar la madera. Con honestidad, con respeto, con la obsesión por la calidad y entendiendo que nuestro trabajo más importante no es hacer muebles, es crear oportunidades para que personas talentosas puedan construir vidas dignas para ellos y sus familias. Porque eso es exactamente lo que esta empresa hizo por mí y es lo que vamos a seguir haciendo por muchos más. El aplauso fue ensordecedor y genuino. Sebastián había ganado el respeto completo de toda la organización, no por títulos ni por decretos, sino por años de demostrar con acciones que era el líder que la empresa necesitaba. Esa tarde, después de que todos se habían ido, Sebastián se quedó solo en la planta de producción, caminando entre las máquinas silenciosas y las mesas de trabajo vacías. Se detuvo en una de las estaciones donde un aprendiz había dejado un proyecto sin terminar, una silla con el respaldo a medio tallar. Sebastián tomó una gubia de la mesa de herramientas y completó la talla con movimientos expertos que sus manos recordaban perfectamente, a pesar de que ahora pasaba más tiempo en oficinas que en el taller. Era su manera de recordarse a sí mismo que sin importar cuán alto llegara, él siempre sería, en su corazón, un carpintero. 10 años después del día en que una puerta atascada y la biblioteca de un abuelo habían cambiado su vida, Sebastián Torres se había convertido en una de las figuras más respetadas de la industria maderera del occidente de México. Muebles coloniales. Vera ahora facturaba más de 500 millones de pesos anuales. Tenía plantas en 6 estados y era reconocida internacionalmente por la calidad excepcional de sus productos. Pero más importante para Sebastián, el programa de oportunidades para jóvenes de contextos vulnerables había crecido exponencialmente. En 10 años había ayudado a más de 80 jóvenes a construir carreras dignas como carpinteros, 52 de los cuales seguían trabajando en la empresa o habían usado lo aprendido para abrir sus propios talleres exitosos. Sebastián había cumplido su promesa. El ciclo de bondad que Patricia Vera había iniciado con él, ahora él lo multiplicaba ayudando a decenas de otros. Un viernes por la tarde, Sebastián recibió una llamada de Mónica Salazar, la amiga del orfanato a quien había ayudado años atrás. Sebastián, tengo noticias increíbles. ¿Te acuerdas que te conté que había perdido contacto con mi hermana Sofía hace como 15 años después de que ella se mudó a Estados Unidos? Sí, claro que me acuerdo. Pues la encontré. Está viviendo en San Diego. Se casó, tiene 3 hijos y está muy bien. Y Sebastián, cuando le conté sobre ti, sobre cómo nos encontramos y cómo me ayudaste, ella se puso a llorar. Dice que también se acuerda de ti, del niño mayor que era amable con nosotras en el orfanato. Quiere venir a México para verte. Sebastián sintió una emoción profunda. Esas niñas habían sido las primeras personas a las que él había podido ayudar
ayudar cuando era apenas un niño, y ahora, décadas después, ese círculo se estaba cerrando. 2 meses después, Sofía llegó a Guadalajara con su esposo y sus 3 hijos. El reencuentro fue emotivo. Sofía, ahora una mujer de 37 años, abrazó a Sebastián como si fuera familia perdida que finalmente regresa a casa. «Nunca olvidé al niño del orfanato que nos protegía a mí y a mi hermana», le dijo entre lágrimas. «Cuando teníamos miedo o hambre, tú siempre aparecías con algo, una almohada extra, un pedazo de pan que habías guardado de tu comida, palabras amables. Para una niña de 5 años aterrorizada, tú eras como un hermano mayor o un ángel guardián». Sebastián se sintió abrumado escuchando esto. Él apenas recordaba esos pequeños actos de bondad. Para él eran cosas naturales que uno hacía por los más pequeños, pero claramente habían dejado una marca imborrable en esas niñas. Patricia Vera, quien ahora tenía 70 años y estaba completamente retirada, pero que seguía siendo cercana a Sebastián como la figura materna que nunca había tenido, organizó una cena en su casa para celebrar el reencuentro. Esa noche, sentados alrededor de una mesa que Sebastián mismo había ayudado a construir años atrás, el grupo compartió historias, risas y lágrimas. Patricia levantó su copa en un brindis por Sebastián, quien nunca olvidó de dónde venía y quien dedicó su éxito a elevar a otros, y por todos nosotros que tenemos la bendición de conocerlo y de ser parte de su historia. Todos brindaron con emoción genuina. Pero fue Mariana, la hija de Patricia, que ahora era directora comercial de la empresa y amiga cercana de Sebastián, quien dijo las palabras que más resonaron. «Sebastián nos enseñó algo que ninguna escuela de negocios puede enseñar, que el verdadero éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuántas vidas mejoraste en el camino». Esa noche, después de que todos se habían ido, Sebastián se quedó solo en su casa, que ahora era una residencia cómoda, pero no ostentosa, en Colinas de San Javier. Se sentó en su pequeño taller personal, en el garaje, donde todavía guardaba las herramientas con las que había empezado. El cepillo heredado de Don Refugio, la escuadra que nunca mentía, el nivel que había salvado cientos de trabajos. Las tocó con cariño, recordando el camino recorrido, desde aquel niño huérfano que lloraba en silencio en las noches del orfanato, pasando por el joven carpintero que dormía en cuartos alquilados contando cada peso, hasta llegar a este momento donde había logrado más de lo que jamás soñó posible. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no eran los logros materiales, sino saber que había usado su posición para ayudar a otros a subir con él. Al día siguiente, sábado, Sebastián hizo algo que hacía cada 2 semanas sin falta. Visitó Casa del Niño Feliz en Tlaquepaque. El orfanato había cambiado mucho desde sus días ahí. Nuevas instalaciones, mejor financiamiento, programas educativos mejorados, y gran parte de ese mejoramiento se debía a las donaciones consistentes que Sebastián hacía desde que había empezado a ganar bien. Pero no donaba solo dinero, donaba tiempo. Cada 2 sábados iba a enseñar carpintería básica a los niños, exactamente como Don Refugio había hecho con él tantos años atrás. Ese sábado en particular, mientras enseñaba a un grupo de niños de 12 años cómo usar correctamente un cepillo de carpintero, notó a un niño en particular que observaba con una concentración inusual. Se llamaba Diego, tenía 11 años y mostraba esa misma hambre de aprender que Sebastián recordaba haber tenido a esa edad. Después de la clase, Sebastián se acercó a Diego. «Te vi trabajar hoy, ¿tienes mano para esto?» Diego lo miró con ojos que brillaban de orgullo por el reconocimiento. «Me gusta mucho, señor Sebastián. Cuando trabajo con la madera, no pienso en otras cosas malas». Sebastián entendió perfectamente qué quería decir con otras cosas malas. La soledad, la incertidumbre, el miedo al futuro que todos los niños en orfanatos cargan. «Diego, voy a decirte algo importante. Yo crecí aquí, en este mismo lugar igual que tú. Dormí en esas mismas literas, comí en ese mismo comedor, tuve los mismos miedos que tal vez tú tienes». Diego lo miraba con atención absoluta. «Pero aprendí carpintería, trabajé duro y eventualmente encontré oportunidades. Y ahora dirijo una empresa grande donde hacemos muebles muy bonitos. ¿Y sabes qué es lo mejor de eso? Que ahora puedo ayudar a otros niños como tú a aprender el oficio y a construir sus propias vidas». Le dio una palmada amistosa en el hombro a Diego. «Si sigues practicando y te esfuerzas
esfuerzas en la escuela, cuando tengas 18 años y salgas de aquí, yo te voy a dar oportunidad de trabajar conmigo. Esa es mi promesa. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas, pero también de esperanza. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba de un futuro concreto y alcanzable, no solo de sueños vagos. ¿De verdad, señor Sebastián? ¿De verdad, Diego? Y no soy el único. En mi empresa trabajamos con varios chavos que salieron de aquí mismo. Si trabajas duro y te portas bien, tú puedes ser uno de ellos. Esa conversación le recordó a Sebastián por qué hacía todo lo que hacía. No era por el dinero o el reconocimiento, era por poder crear ciclos de oportunidad que cambiaran vidas, exactamente como su vida había sido cambiada. En el camino de regreso a su casa esa tarde, Sebastián pasó casualmente por Polanco y sin pensarlo mucho decidió pasar a visitar a Patricia Vera. Hacía meses que no la veía en persona, aunque hablaban por teléfono seguido. Cuando llegó a la casa de Patricia en Real del Bosque, la misma donde todo había comenzado 10 años atrás, ella lo recibió con el abrazo cálido de siempre. Sebastián, qué sorpresa tan agradable. Pasa, pasa. Se sentaron en el mismo estudio donde estaba la biblioteca que él había restaurado aquella primera vez. La biblioteca seguía ahí, perfecta. El acabado que Sebastián había aplicado todavía brillaba como el primer día. Era una metáfora visible de que el trabajo bien hecho perdura. Señora Patricia, comenzó Sebastián, vengo a agradecerle nuevamente. Patricia sonrió con esa mezcla de cariño y orgullo maternal que siempre mostraba hacia él. Hijo, ya me has agradecido suficientes veces en estos años. Nunca van a ser suficientes. Usted cambió completamente mi vida. Me dio oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Vio algo en mí que ni yo mismo veía. Y no solo eso, me trató con dignidad y respeto cuando yo no tenía nada que ofrecer más que mis manos y mi voluntad de trabajar. Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Sebastián. Por eso quiero que sepa que todo lo que he logrado, cada vida que he podido ayudar a cambiar, cada oportunidad que he podido crear para otros, es gracias a usted. Usted empezó todo esto. Patricia tomó las manos de Sebastián entre las suyas, manos de carpintero maestro, sosteniendo manos de empresaria retirada, ambas marcadas por años de trabajo duro. Sebastián, yo solo te di la oportunidad. Tú hiciste todo el trabajo. Tú eras excepcional desde el principio. Yo simplemente tuve la suerte y la sabiduría de reconocerlo. Hizo una pausa pensativa. ¿Y sabes qué es lo que más me enorgullece? No es que hayas tenido éxito económico o profesional. Es que tu éxito no te cambió. Sigues siendo el mismo hombre humilde y generoso que conocí hace 10 años. Sigues ayudando a otros. Sigues tratando cada mueble como si fuera una obra de arte. Sigues visitando el orfanato para enseñar a los niños. Eso es lo que me dice que mi apuesta en ti fue lo mejor que hice en mi vida profesional. Se quedaron conversando hasta que oscureció, compartiendo memorias, hablando sobre los jóvenes del programa de aprendices, riéndose de anécdotas graciosas de los primeros días de Sebastián en la empresa cuando él no sabía ni cómo usar el sistema de email, y Jorge Medina tuvo que darle un curso particular. Al despedirse, Patricia le dio un abrazo largo y le dijo al oído, estoy orgullosa de ti, hijo. Más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar. Sebastián manejó de regreso a su casa con el corazón lleno, pensando en todos los hilos invisibles que habían tejido la tapicería de su vida. Don Refugio enseñándole carpintería en el orfanato, los varios maestros que lo entrenaron en diferentes talleres, Mónica y Sofía siendo bondadosas con él cuando era niño, Patricia Vera reconociendo su talento y dándole oportunidad. Ninguno de sus logros había sido solo suyo. Todos habían sido producto de un ecosistema de bondad y oportunidad que ahora él se esforzaba por perpetuar para otros. 15 años después de aquel día en que reparó una puerta atascada sin saber que era el inicio de todo, Sebastián Torres había construido algo que iba mucho más allá de una carrera exitosa. Había construido un legado de oportunidad y dignidad para decenas de personas. Omar Gutiérrez, el joven que había encontrado vendiendo chicles en semáforos, ahora era maestro de primera en la empresa y acababa de abrir su propio taller pequeño con financiamiento que Sebastián le había ayudado a conseguir. Daniel Vázquez, otro de sus protegidos, dirigía la planta de León. Y así había al menos 20 historias más de vidas cambiadas a través del programa que Sebastián había creado. Pero tal vez lo
más significativo era que cada uno de esos jóvenes a quienes él había ayudado, ahora estaba empezando a ayudar a otros, creando un efecto multiplicador de oportunidad que se extendía mucho más allá de lo que Sebastián podría hacer solo. La empresa Muebles Coloniales Vera seguía creciendo, pero lo hacía con los valores que Sebastián y Patricia habían defendido desde el principio: calidad sin compromiso, trato digno a todos los empleados y compromiso con desarrollar talento sin importar de dónde viniera. Y Sebastián seguía cada 2 sábados sin falta yendo a casa del niño feliz a enseñar carpintería a los niños, plantando semillas de esperanza y habilidad que algún día florecerían en nuevas historias de transformación. Diego, el niño que había conocido años atrás, ahora tenía 17 años y trabajaba como aprendiz en la empresa durante los veranos, confirmando completamente el potencial que Sebastián había visto en él desde pequeño. En un año más saldría del orfanato y Sebastián ya había preparado una posición permanente para él. Una noche, sentado en su taller personal lijando una pequeña caja de cedro que estaba haciendo como regalo para Patricia Vera, Sebastián reflexionó sobre lo extraordinaria que había sido su jornada. De huérfano sin futuro claro a CEO de una empresa multimillonaria, de dormir en cuartos alquilados contando cada peso a vivir cómodamente, de trabajar solo por sobrevivir a trabajar por dejar un legado. Y todo había comenzado con actos simples de bondad. Un maestro carpintero que decidió enseñar a un niño huérfano, una mujer sabia que decidió darle oportunidad a un carpintero desconocido, y él mismo decidiendo pagar hacia adelante cada acto de bondad que había recibido. Terminó de lijar la caja, pasó su mano sobre la superficie perfectamente lisa y sonrió. La madera no mentía. El trabajo bien hecho, realizado con amor y dedicación, perduraba y creaba belleza. Y no solo las maderas, las vidas construidas con esos mismos principios también perduraban y creaban belleza que se extendía mucho más allá de una sola persona. Porque al final, como había aprendido Sebastián Torres en su viaje extraordinario desde el orfanato hasta la sala de juntas, lo que realmente importa no es con qué empiezas, sino qué construyes con lo que tienes. Y si construyes con integridad, con esfuerzo y con compromiso de ayudar a otros a subir contigo, entonces no hay límite para lo que es posible. La madera de un buen carpintero no se mide solo por su habilidad con las herramientas, sino por su capacidad de construir no solo muebles, sino oportunidades, esperanza y futuros dignos para aquellos que vienen detrás. Y esa, comprendió Sebastián, mientras pulía los últimos detalles de la caja de cedro, era la madera más noble de todas.